¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio Mercados en Chacra, en el cual de alguna manera todas las semanas hacemos un balance acerca de lo acontecido, por ejemplo, en los mercados granarios. Esta claramente por las festividades pascuales ha sido una semana corta, al menos para la Grey cristiana, habida cuenta de que saben ustedes, el jueves en la Argentina no hubo actividad en lo que hace a los mercados, así como tampoco el día viernes, que efectivamente ha sido un feriado nacional. Está con nosotros acompañándonos como siempre Esteban Garat de Global Tecnos. Gracias por estar, Esteban. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, encantado de estar acá. Esteban, tengo que empezar antes de consultarte por la cuestión de precios y de tendencias para que me hagas una evaluación acerca de qué impacto está teniendo esta sequía hoy en la República Argentina, en los distintos cultivos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista agronómico. Bueno, este es un tema que se viene hablando hace un montón, digamos, ya no es novedad, no es noticia, pero lo que sí es distinto en este punto, o estamos en un punto de quiebre, es que se están terminando de definir los rindes. En algún momento, cuando había arrancado la sequía, decíamos, bueno, hay que esperar a ver qué pasa, 15 días más, 20 días más, según el cultivo siempre iba moviéndose, digamos, el periodo crítico. Ahora lo que estamos es en un punto donde ya casi que la pérdida está concretada, digamos, no se sabe bien cuánto será, eso a medida que avance la cosecha se irá viendo, pero quizás no tanto para maíz tardío, pero para el resto de los cultivos ya está casi definido. Entonces esto lo que le saca es un poquito de incertidumbre al mercado. Y digamos, una vez que está asumida toda esta pérdida, lo que vemos es baja de precios que se está eso ya reflejando directamente en todos los mercados, internacional y local. En cuanto a las pérdidas, bueno, se está hablando, esto se vino ajustando en las últimas semanas, pero se cree que no va a bajar mucho más, está en soja por abajo de las 40 millones de toneladas, no mucho más, y en maíz apenas por arriba de las 30 millones de toneladas, que son casi, digamos, 10 o 15 millones de toneladas según el cultivo por abajo de lo que fue la campaña pasada. O sea que va a ser una campaña en cuanto a stocks probablemente ajustada. Digamos, se van a ver estos niveles de precios seguramente hacia adelante, ¿no? Pregunto desde el punto de vista ahora agronómico, vos me vas a ayudar Sí. seguramente con eso. Cuando habitualmente hablamos y le contamos a los televidentes, a los productores, la ventana se terminó, la ventana empieza, ¿esa es la misma época para el maíz que para la soja, que para otros cultivos de verano? No, no necesariamente. En realidad la soja tiene un periodo crítico un poco más extenso, digamos, puede compensar si la lluvia, o en este caso la lluvia que es el recurso que faltaba, ¿no? Si se dio más hacia el final o hacia el principio, digamos, compensa porque tiene otros mecanismos como ramificación, bueno, diferentes mecanismos. En cambio el maíz es un poco más acotado, tiene una sola inflorescencia que es la espiga, y bueno, o sea, son 15 días antes de la floración y 15 días después, más o menos se calcula. Y entonces en esos 30 días tienen que estar bastante buenas las condiciones porque después no puede compensar, por ejemplo, sacando una ramificación que no tiene o aumentando el peso de los granos, que en soja es un poco más importante lo que compensa, en maíz no tanto. Así que bueno, respondiendo a tu pregunta, no es lo mismo el periodo, es más corto en maíz temprano es un poco antes que soja, después viene de soja, después el de maíz tardío. En todos los casos ya es tarde. No en todos los casos, pero en la mayoría del país sí y en la zona más importante productivamente también. Sí. Y de eso es de lo que está dando cuenta el mercado. Claro, exactamente. Sí. ¿Comenzamos con la primera de las placas? Dale, vamos a ver, a eso. vamos a ver la primera. Allí Bueno. está. Fondos especulativos en Chicago. Explícame en detalle. Bien, ¿qué son los fondos especulativos? Si querés volvemos a las bases, Por favor. porque quizás hay algún televidente que no lo sepa. Los fondos especulativos son fondos que no tienen nada que ver con el agro, en este caso operan un commodity agro porque piensan que le pueden sacar una ganancia con la variación del precio que haga, a la baja o a la suba, digamos, operan comprando y vendiendo para sacar una ganancia. En verde tenemos lo que es la posición neta de los fondos, que quiere decir, los fondos que están comprados se le resta la cantidad de contratos de fondos vendidos, digamos, está los que piensan que va a bajar el precio y los que piensan que va a subir. Los que piensan que va a bajar son los que venden contratos y los que piensan que va a subir lo compran porque va a incrementar su valor. Esa diferencia te da el neto, que es las barras verdes. Bueno, como se puede observar en los últimos 2 meses, digamos desde enero, el neto empezó a disminuir pasando el eje de cero, que es, digamos, neto empieza a ser comprado una vez que está por arriba del cero. Desde enero hacia adelante empezó a reducir la posición vendida hasta lograr una posición comprada a principios de febrero. Y ahora estamos en un momento que sigue estando en una posición bastante fuerte. Si querés ver hacia atrás un año, digamos, es un nivel bastante fuerte, estuvo casi igual el año pasado. Pero lo que pasó en la última semana del informe que reporta la Comisión de Futuros de Chicago
es que por primera vez hace varias semanas redujeron la posición. Lo que quiere decir es que están tomando una ganancia de esta suba que se produjo en el mercado. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, para tomar ganancia tienen que deshacer su posición, es decir, si estaban comprados tienen que salir a vender, y esas ventas excesivas de muchas toneladas hace que el precio baje. Todos salen a vender y el precio baja. Y eso es lo que estuvimos viendo hasta Eso es lo que recién estuvimos viendo, en esa sí. placa. Ahora bien, la capacidad teórica de pago de la soja, explícame por qué capacidad teórica. Bien, la capacidad teórica es cuánto me puede pagar o la exportación o la industria. Se llama teórica porque se calcula en base a el margen de ganancia de cada uno, ¿no? El margen de ganancia de la exportación se calcula en base al precio FOB, que es el precio que recibe el exportador, el precio puesto en el barco, y la capacidad teórica se calcula en base a los precios, en el caso de la soja, el precio de la harina y del aceite de soja, que son los subproductos que la industria vende. Por eso teórica. ¿Vamos a ver la placa? Ahí está. La próxima, por favor. Ahora sí. Bueno, esto no fue ajeno a los movimientos de precio. La anterior, ¿verdad? No, estaba bien. Estaba bien. Esta no. Ahora sí. Ahí está. Esto, como te decía, no fue ajeno. Acá vemos en colorado la línea de la soja disponible en el MATBA. Lo que estuvo haciendo es hasta ahora copiando la capacidad teórica de pago de la industria. Y lo que se encuentra por abajo es la línea de la capacidad teórica de pago de la exportación. La diferencia entre estas dos es que, bueno, Argentina es un país, digamos, principalmente exportador de harina y de aceite de soja. Entonces, lo que subió más en los mercados internacionales, si bien recién vimos los fondos en poroto de soja, fue el aceite y la harina, principalmente la harina, porque Argentina es el primer exportador a nivel mundial de harina de soja. Entonces, como veían que iba a faltar soja en Argentina, era un commodity que iba a estar en demanda durante este año. Entonces, como sube el precio de la harina, de la exportación de la harina, los industriales pueden pagar más por el poroto porque tienen un mayor margen al vender la harina. No así los industriales, como no subió tanto el poroto, los exportadores, como no subió tanto el poroto, compran el poroto y lo venden a un valor un poco más bajo. Entonces esto lo saca un poquito de competencia. Si vos evaluás el tablero de oferta y demanda de Argentina, ves que la mayoría del poroto se destina a exportación, a industria para exportar harina a sus productos, digamos. Esto es el claro reflejo de que Argentina es un exportador de subproductos, ¿no? Y entonces en esta campaña probablemente la exportación de poroto esté muy tranquila, porque digamos, al tener más capacidad de pago la industria, la exportación se dedica a exportar otras cosas como maíz o trigo, pero no poroto de soja. ¿Está bien? Por otro lado, además de que se reduce el margen de toneladas exportables de poroto, la molienda ya venía atrasada, la molienda, y entonces la capacidad de procesamiento de la industria argentina es tan grande que al faltar poroto también tenga que salir a pagar un premio para que el productor, no para competir con la exportación de poroto, sino para que el productor como nosotros decimos, salga de arriba del bolsón, se levante, se pare y venda los bolsones de soja. Porque al estar en capacidad ociosa, digamos, tiene una pérdida. Históricamente la Argentina tiene una capacidad ociosa para el crushing o para la industrialización de la soja. ¿Se amplió ahora en este momento? Se amplió porque se redujo la producción de Argentina. Probablemente lo que se está analizando ahora es que entre más producción desde Paraguay, Bolivia, pero no son grandes productores, no va a ser la diferencia. Claro, recordemos que en este caso en particular, con el ingreso de producción de Paraguay, estuvo habilitado durante mucho tiempo justamente para que pudieran funcionar las industrias en la Argentina. Después, por una disposición, se había inhibido esta capacidad y ahora se ha vuelto a abrir esta posibilidad, de manera que es una opción que ingrese, pero claro, un volumen muy reducido. Sí, creo que la campaña pasada fueron menos de 2 millones de toneladas. Es cierto. Pero es un régimen interesante de exportación temporaria, digamos. No compite con la soja de Argentina, sino que directamente se procesa acá y se vende. Tenemos más información. Tenemos más información. La próxima placa. En este caso vamos a hablar un poquito de maíz, que es, si se quiere, el más beneficiado en términos de precio, lógicamente no en términos de producción, con esta situación de Argentina. Lo que vemos acá son las dos líneas superiores en el último periodo, el mercado local, el mercado a término de Buenos Aires, y las dos líneas que están por abajo son el mercado de Chicago.
Esto, al igual que en soja, te refleja, bueno, la suba internacional que se puede observar en ese gráfico fue, o sea, se dio, quiero decir, pero lo importante fue en el plano local. O sea, donde va a faltar maíz o donde está faltando maíz, y eso lo ven los exportadores, y entonces salen a pagar un poquito más para que el productor venda, es en Argentina. Entonces esto te produjo la suba del último tiempo, que era casi impensada, digamos. Argentina venía cada vez produciendo más maíz gracias a la liberación de las retenciones, también por el esquema de rotaciones, etc. Y en 2 meses subió algo de $25, que ya transformaba el margen en algo muy interesante. Llegó a estar casi en los $180 por tonelada y ahora ya está oscilando entre los 170, 175. Esto nosotros vemos que tiene un poquito más de probabilidades de sostenerse que en el caso de soja por algunas razones. Por un lado, la pérdida de soja de Argentina es en parte compensada por Brasil, claro, porque tuvo una muy buena producción y compite... Récord. No récord, la pasada fue récord, sí. Igualmente se está terminando de cosechar, falta un poquito, quizás que haya alguna sorpresa, algún ajuste, todavía no. Pero parecería que compensa. Por otro lado, Estados Unidos, con esta relación de precios de soja-maíz, parecería que va a sembrar en la nueva campaña más soja que maíz, con lo cual esto sería una noticia bajista para soja y alcista para maíz. Por otro lado, la siembra de maíz de safriña, que es la parte más importante del maíz en Brasil, el maíz, digamos, de segunda, que le llaman de safriña, estuvo un poco atrasada porque se atrasó la cosecha de soja, que viene después de la soja, la siembra de safriña, por exceso de lluvias. Entonces, se está terminando de sembrar la safriña. Lo que pasa es que se sembró fuera de fecha óptima. Entonces ya el rendimiento potencial y los insumos que utilizan los productores para ese maíz es todo como a bajo riesgo, digamos. Están apuntando a no ponerle todo, digamos, porque tiene probabilidades de fracasar. Entonces, entre el maíz de safriña, la producción de Argentina ahora viene siendo el maíz tardío. ¿Por qué? Porque se comió, para hablar mal y pronto, la misma sequía que el resto de los cultivos, solamente que el periodo crítico cayó en un momento de más sequía todavía, porque nunca dejó de presentarse esta situación de falta de agua. Una pregunta que excede el marco del análisis de las placas en sí mismas, sino sí, esta situación, cuando uno escucha a los economistas decir que bueno, el precio, en este caso ahora del maíz, puede compensar las pérdidas del productor, ¿son efectivamente así? Nosotros también hicimos ese cálculo ahí en Global Tecnos. Lo que pasa, primero es un cálculo muy simplista, porque es vendo toda mi producción al precio de hoy, que no es real. El productor viene realizando ventas forward, ventas futuras o diferentes herramientas que no te dejan el precio final en ese valor, por un lado. Por otro lado, quizás a nivel facturación bruta sí pase esto de que vos decís que se compensa, pero hay otros intermediarios que salen perjudicados, como son todos los transportistas, los exportadores, los industriales, etc. Y también la suba de precios te perjudica todos los consumos de harina y aceite de soja, los consumos de maíz, etc. Y también aprovechando que tu presencia acá, te pregunto por esto que vos mismo mencionaste, que esta campaña, o la que viene, Estados Unidos estaría sembrando más soja que maíz. Corregime si no es así, es algo muy inhabitual y poco frecuente. Y explícame bien por qué. Exactamente, sí, me olvidé de mencionártelo. Parecería que es la primera campaña en la historia en que Estados Unidos, que es históricamente maicero, va a hacer más soja que maíz en área. Esto básicamente por la relación de precios. Hace varias campañas que se vienen aumentando los stocks de maíz. Estados Unidos tiene más stocks de maíz que lo que produce Argentina. O sea, tiene toda la producción de Argentina guardada en un granero, digamos, básicamente. En cambio, en soja siempre es más ajustado. China siempre viene, digamos, supliendo o compensando los aumentos de stocks porque cada vez demanda más. Y entonces como que disimulás los incrementos de producción de soja más que los de maíz. Entonces esta relación de precios viene siendo hace algunos años más favorable en soja que para maíz y parecería, todavía no se empezó a sembrar, que va a haber más área de soja que de maíz, que sería algo muy raro. Igual hay quienes dicen, no, el farmer americano mira los números pero al final hace maíz. Así que veremos. De acuerdo con lo que ustedes analizan en Global Tecnos, ¿existen antecedentes acerca de una situación similar en lo que hace a la sequía y la afectación directa de los cultivos o de las zonas más productivas en los últimos años? ¿En Argentina? Sí. Hay quienes la comparan con la 2008-2009, pero pareciera al momento que esta va a terminar siendo un poco peor, ¿sí? Un poco más grave la sequía. Y los mercados internacionales, en función de todo lo que vos venís puntualizando,
¿Cuáles podrían ser las perspectivas? Los mercados internacionales. Sí. Yo te diría que al momento Argentina va a dejar de ser noticia. El mercado ya toma la sequía, digamos, bueno, Argentina va a producir esto, bien, lo pongo en mi balance de oferta y demanda mundial y no pasa más nada. Quizás las noticias que haya que mirar ahora para ver para dónde va a moverse el mercado, bueno, una es la cosecha de la safriña de Brasil. Hablamos primero de maíz y después de soja, Sí. para así no nos confundimos. La safriña de Brasil, en Argentina también la cosecha de maíz, que todavía se empezó a recolectar, pero falta porque el maíz, el área de maíz más importante es el tardío y se cosecha más hacia adelante. Recordemos que en julio del año pasado eso fue justamente lo que le dio suba al precio de maíz, la cosecha del tardío. Estábamos en agosto y todavía faltaba maíz para cosechar. En septiembre se estaba terminando, era como que estaba demasiado atrasada. Casi que se juntaba una campaña con la otra. Y también, lógicamente, para terminar con los factores que le pueden dar movimiento al precio de maíz, está Estados Unidos. Primer productor, primer consumidor y primer exportador de maíz. O sea, todo lo que pasa ahí en cuanto a área, clima en el periodo crítico, etcétera, todo eso va a determinar los movimientos de precio. Esteban Garat, de Global Tecnos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta semana que es corta, entre comillas, insisto, por las festividades pascuales y por darnos la información pertinente de lo que ha acontecido en lo que fueron los días hábiles en la Argentina. Muy bien, muchas gracias a ustedes, un gusto. Vamos a hacer aquí una pausa muy pero muy breve, enseguida regresamos con el resumen de los mercados en Chacra Televisión. Gracias, Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Para su soja, elija una línea de productos diseñados para proteger e incentivar el pleno desarrollo de sus cultivos en todas las etapas de su ciclo. Elija soluciones y experiencia de barbecho a cosecha. Elija tecnología de punta a punta. Sumitagro, expertos en soja. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora.
Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Para su soja, elija una línea de productos diseñados para proteger e incentivar el pleno desarrollo de sus cultivos en todas las etapas de su ciclo. Elija soluciones y experiencia de barbecho a cosecha. Elija tecnología de punta a punta. Sumitagro, expertos en soja. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mainero MDD 100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD 100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Continuamos ahora con mercados, resumen semanal en Chacra Televisión. Hablamos hasta hace instantes de los mercados granarios. Vamos a hablar ahora del mercado ganadero, comenzando por este miércoles, considerando, insistimos, que esta ha sido una semana corta, producto de las festividades pascuales, sin ingresos el día jueves, que de todos modos en Liniers son reducidos cada semana, sin actividad el viernes, el sábado y el domingo, razón por la cual les vamos a dar en primera instancia el cierre que se registró el día miércoles. Comenzamos por ello, hubo 75 camiones en el mercado de Hacienda de Liniers en la jornada del día miércoles, que recordamos fue la última hábil para la actividad, en la cual ingresaron 2.724 animales. Luego de operarse el 100% de los vacunos, no se llegó a conformar el índice de novillo del mercado de Liniers, pero sí se conformó el índice general del mercado de Hacienda de Liniers. Este índice general se ubicó en 28 pesos con 38 centavos. Por otra parte, y siempre en relación al acontecido en el mercado de Hacienda de Liniers, debemos decir que todavía no están disponibles, por supuesto, por ser una semana corta, los detalles de lo ocurrido durante los días hábiles, pero sí podemos darles los valores del miércoles en cada una de las categorías. Y entonces decimos que para los novillos mestizos de entre 431 y 460 kilos, los precios corrientes se ubicaron desde 32 hasta 36 pesos, mostrando una suba de medio punto porcentual. En el caso de los novillos de entre 461 y 490 kilos, los precios corrientes se ubicaron entre 31 y 34 pesos con 50 centavos por encima de la rueda anterior. En el caso de los novillos de 491 a 520 kilogramos no mostraron cambios y se ubicaron en unos, como dijimos, 31 pesos. En cambio, siempre estamos hablando por kilo vivo. En el caso de los novillos regulares livianos, se ubicaron para los precios corrientes entre 25 y 30 pesos, sin cambios con respecto a la rueda anterior.
Para los novillitos de entre 351 y 390 kilos se mostró un incremento del 0,5%, estamos hablando de un precio que se ubicó entre 35 y 38 pesos. Para los novillitos de entre 391 y 430 kilos, los precios oscilaron entre 34 y 37 pesos, mostrando un incremento del 0,5%. Para los novillitos regulares, el precio se ubicó entre 27 y 32 pesos sin mostrar cambios respecto de la rueda precedente. En cuanto a la otra categoría, que es la de vaquillonas, de entre 351 y 390 kilos, los precios se ubicaron entre 33 y 36 pesos, 0,5 por encima de la rueda anterior. Para las vaquillonas de entre 391 y 430 kilos, entre 30 y 32 pesos sin cambios, y tampoco mostró cambios la categoría vaquillonas regulares, que se ubicaron entre 26 y 30 pesos. Pasamos a la próxima categoría, que es la de terneros y terneras. En el caso de los terneros, para lo que es el denominado precio corriente, se ubicó entre 35 y 40 pesos, mostrando un incremento del 1%. Para las terneras, entre 34 y 38 pesos, mostrando un incremento del 0,5%. En el caso de las vacas buenas, se ubicó precios corrientes sostenido en unos 24 pesos con 50, mientras que para las vacas regulares se ubicó entre 16 y 20 pesos, mostró una leve suba del 0,2%. Para las vacas conservas buenas, se ubicaron entre 13 y 15 pesos, sin cambios respecto de la rueda anterior, y para la vaca conserva inferior entre los 11 y los 13 pesos, sin mostrar variantes con respecto a la rueda previa. En cuanto a los valores que tienen que ver con los toros buenos, se ubicaron entre 20 y 23 pesos, sin mostrar cambios con respecto a la rueda precedente, y para los toros regulares entre 17 y 20 pesos. Recordamos entonces que estos son los valores obtenidos el día miércoles como resumen de cada una de las categorías, que insistimos fue el último de los días hábiles de la semana. Pero si tenemos que hacer el detalle también de este miércoles, en el mercado de Hacienda de Liniers, debemos decir que de los animales ingresados, el 77,4% procedió de la provincia de Buenos Aires, con unos 2.105 animales. De Córdoba llegó el 9,73% de los vacunos ingresados, desde la provincia de La Pampa el 7,93%, con 214 animales, desde Santa Fe el 3,82%, con unos 104 animales, y desde San Luis el 1,14%, con unos 31 animales. De esta manera, totalizando los 2.724 animales. Del total, 2.719 fueron los que estuvieron en pie. También siempre con la información proporcionado por el mercado de Hacienda de Liniers, debemos decir que si debemos sectorizar las ventas de la última rueda de operaciones, refiriéndonos a cuáles han sido los consignatarios, debemos decir que Colombo y Magliano comercializó animales procedentes de Balcarce, Ramallo, Pegojó y Rosario, con precios que oscilaron entre los 36 y los 34 pesos. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta, aquí en lo que hace a los resúmenes de lo acontecido en estos primeros días de la semana, decir que tenemos un remanente en pie de 87 animales para el ingreso, con los 2.719 que ingresaron en el día de hoy, el control de entrada de 2.718 animales, por lo cual de esa manera quedó conformada la oferta del día miércoles, el último hábil, insistimos, antes de las festividades pascuales. Hacemos una pausa aquí en la información y enseguida regresamos. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora.
Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Final para esta edición especial del resumen de los mercados en Chacra Televisión. Un saludo para todos los televidentes quienes nos siguen a través de los distintos medios de la plataforma de Medios Chacra y que pertenecen a la Grey Católica, para que precisamente en estas Pascuas en las que se celebra el paso entre la muerte y la resurrección, tengamos la oportunidad de trabajar todos por una sociedad local e internacional mucho mejor. A todos muchas gracias y se quedan en Chacra Televisión con la programación en vivo de lunes a domingos durante las 24 horas de nuestro canal. Muchas gracias.